¿Cuál ha sido la vez que más cerca has estado de la muerte? Accidente de motocicleta. Mi cabeza quedó a unos 30 centímetros del guardarraíl después de deslizarme entre 3 y 5 metros. La motocicleta quedó completamente destrozada y mi casco me salvó la vida. La parte trasera de la carcasa exterior estaba destruida en aproximadamente un 90%. No puedo imaginar lo que habría pasado con mi cerebro si no hubiera llevado puesto el casco. He tenido varias, pero la primera ocurrió cuando nací. Nací con los intestinos retorcidos formando un nudo y el médico estuvo a punto de enviarnos a casa porque era el día antes de Pascua y quería terminar su turno e irse. La única razón por la que eso no pasó fue porque una enfermera vio a mi padre intentando alimentarme y notó que estaba vomitando bilis verde. De inmediato reprendió al médico, me tomó de los brazos de mi padre y me llevó de urgencia para una cirugía de emergencia. Gracias a eso, me salvaron la vida. Casi me ahogo en un campamento de verano cuando tenía 8 años. No sabía nadar muy bien. Un amigo de mi misma edad logró arrastrarme hasta el extremo del muelle y sacarme del agua. Lo primero que vi al salir a la superficie fueron a los monitores del campamento sentados allí, observando como si nada hubiera pasado. Llegué a una intersección de doble sentido que cruzaba una carretera y, por alguna razón, miré, pero no vi el enorme camión cargado de grava que se acercaba a toda velocidad. Salí justo delante de él y me embistió de costado frente a los ojos de mi amigo, que estaba al otro lado de la intersección. Todos los que vieron el accidente me dijeron que debería haber muerto. Terminé con numerosas cicatrices en el brazo izquierdo, ambos pulmones colapsados, una fractura de pelvis, una conmoción cerebral y la clavícula rota. Curiosamente, nada de eso me dolió demasiado en el momento. En resumen, tuve mucha suerte de salir con vida. El coche quedó tan deformado que parecía la letra C después del impacto, si eso da una idea de la magnitud del choque. El conductor del camión salió ileso, aunque quedó muy afectado por la experiencia, apenas sufrió daños en la parrilla del vehículo. Hoy estoy prácticamente recuperado, aunque a veces todavía me cuesta recordar algunos de los acontecimientos relacionados con aquel accidente. Iba de camino a casa y, al intentar subir a un tren, resbalé y caí en el espacio entre el tren y el andén. El tren solo debía detenerse durante 2 o 3 minutos y la gente empezó a gritar para que no arrancara. Si el tren se hubiera puesto en marcha mientras yo estaba atrapado allí, probablemente habría muerto. En 2017 salí de casa para comprar cigarrillos en una gasolinera cercana. Eso es lo último que recuerdo hasta que desperté mientras mi coche avanzaba lentamente por una carretera y atravesaba una rotonda. Todo se veía increíblemente brillante y nítido. Recuerdo ver el volante y el tablero con un nivel de detalle casi irreal. Agarré la manija de la puerta y la abrí con el codo. Un pequeño trozo de piel de mi brazo se desprendió como si fuera cera derretida. Lo vi con total claridad, pero no sentía ningún dolor. No tenía idea de dónde estaba ni de qué había ocurrido, pero comprendí que había sufrido un accidente y que mi coche estaba en llamas. La mitad trasera del vehículo estaba completamente envuelta en fuego y las llamas avanzaban hacia mí. Iluminaban el interior como si fueran focos de un escenario. El tiempo parecía ir más lento y todo tenía un aspecto extrañamente real. Supe que tenía que salir. Tuve que deslizarme por encima de la consola central y escapar por la puerta del pasajero. Cerré los ojos, contuve la respiración para no inhalar humo y avancé a tientas. Logré abrir la puerta y salir, aunque mis piernas quedaron expuestas brevemente al fuego. Las quemaduras de segundo grado, desde las rodillas hasta los tobillos, no aparecieron hasta el día siguiente. Corrí hacia el otro lado de la carretera rodeado de humo. Los testigos dijeron después que apenas podían distinguir una silueta entre la nube negra que me envolvía.
Una pareja formada por un paramédico y un técnico de emergencias médicas que estaban fuera de servicio vio el coche ardiendo y corrió a ayudarme. Me encontraron frente a una clínica dental y me hicieron recostarme sobre el césped. Recuerdo mirar el cielo mientras varias personas me vertían botellas de agua fría sobre la cara una y otra vez. Aún no sentía dolor, pero sí un enorme alivio. Todo parecía intensamente vivo, como si estuviera experimentando cada sensación por primera vez. Mientras me cortaban la ropa y seguían echándome agua, sentía el aire sobre la piel y observaba los rostros preocupados de quienes me rodeaban. Extrañamente, me sentía tranquilo. Había sobrevivido. Escuchaba las sirenas acercándose cada vez más, aunque el tiempo seguía pareciendo extraño, como si estuviera fuera de ritmo con la realidad. Finalmente cerré los ojos y me relajé sobre la hierba húmeda. Esta vez sabía que volvería a despertar. Y lo hice. Aquel día estuve peligrosamente cerca de morir, pero sobreviví para contarlo. Hace algunos años, mientras iba en bicicleta a la escuela alrededor de las 7 u 8 de la mañana en pleno invierno, un coche me atropelló. No había nieve, pero todavía estaba muy oscuro. Yo solía vestir ropa de colores oscuros, no llevaba luces adecuadas en la bicicleta y además iba tarde. Ni siquiera estoy seguro de si el semáforo estaba en rojo o en verde para mí. El coche golpeó la rueda trasera de mi bicicleta y salí despedido por encima del manillar, aterrizando sobre las vías del tranvía como en una película de acción. Por suerte, no venía ningún tranvía en ese momento. El conductor, con razón, me regañó un poco por mi imprudencia. Yo simplemente recogí la bicicleta y seguí pedaleando hasta la clase de francés. Llegué justo a tiempo y fue durante la clase cuando pude revisar los daños, una rodilla raspada y algunos moretones. Nada grave, pero probablemente ha sido la vez que más cerca he estado de algo realmente fatal. Accidentalmente sufrí una sobredosis después de consumir aproximadamente 1 gramo de anfetaminas junto con unas 30 pastillas de distintos tipos. Mi frecuencia cardíaca en reposo llegó a las 190 pulsaciones por minuto. Entré en un estado de psicosis y mis brazos y piernas temblaban de forma incontrolable. Cuando me acostaba lograba calmarme un poco, pero al ponerme de pie los temblores eran tan fuertes que pensaba que podía sufrir una convulsión. Hasta hoy no entiendo cómo sigo vivo. También había consumido anticoagulantes, benzodiazepinas, gabapentina y antihistamínicos. Cuando llegué al hospital, recuerdo que el médico les dijo a mis padres que había tenido muchísima suerte de llegar a tiempo, porque de haber llegado apenas 10 minutos más tarde probablemente habría sufrido un paro cardíaco. También recuerdo estar sentado en los escalones de la entrada de mi casa, mirando fijamente mis zapatos mientras esperaba que llegaran la ambulancia y la policía. En ese momento estaba convencido de que iba a morir. Sabía que había cometido un error gravísimo y nunca olvidaré esa sensación. Cuando padecía el síndrome de Guillain-Barré tipo AMSAN, estaba paralizado desde el cuello hacia abajo. Una noche aspiré vómito mientras dormía. Me desperté sin poder respirar y, como no podía moverme, tampoco podía presionar el botón de emergencia que tenía junto a la cabeza para llamar al personal. Sentí que pasó una eternidad antes de que alguien respondiera a las alarmas y aún más tiempo antes de que llegara el equipo respiratorio para introducir un tubo y extraer el vómito de mis vías respiratorias. Lo único que recuerdo con claridad es a una enfermera repitiéndome, «¿Estás bien? Mi trabajo es ayudarte a volver a casa con tus hijos». Después de aquello tuvieron que alimentarme por vía intravenosa durante 3 semanas. El hospital también permitió que mi madre se quedara conmigo durante las 4 semanas siguientes. En total pasé 3 meses internado. Esto ocurrió hacia el final de la pandemia de COVID-19, cuando normalmente no se permitían visitantes nocturnos, pero el personal estaba preocupado de que, si volvía a ocurrir una emergencia similar, la ayuda pudiera no llegar a tiempo. Lo que más miedo me daba no era morir, sino pensar en mis hijos.
Su padre biológico había fallecido 2 años antes y yo estaba aterrado ante la posibilidad de que ellos también pudieran perderme. Estaba sola en casa y tenía mucha hambre, así que pedí comida. Mientras comía una hamburguesa, me atraganté con un bocado. Me puse de pie y lo siguiente que recuerdo es estar tirada en el suelo con un fuerte dolor de cabeza. Me tomó unos segundos comprender que me había desmayado y había caído al suelo. Confundida, dejé mensajes de voz a mi madre y a mi novio, y ellos me llevaron al hospital. Allí descubrieron que tengo el esófago muy estrecho, una condición que puede hacer que me atragante con facilidad. Nunca olvidaré el momento en que recuperé la conciencia y me di cuenta de que no debía seguir tirada en el suelo. Fue entonces cuando entendí que algo serio acababa de pasar. Casi muero cuando tenía unos 4 años. Me ahogué en una piscina y en ese momento no sabía nadar. Hasta el día de hoy no entiendo cómo sobreviví ni qué fue exactamente lo que pasó. Según recuerdo, nadie me sacó del agua. Lo siguiente que sé es que recuperé la conciencia unos 30 minutos después y estaba sentado en las escaleras de la piscina. Nunca he logrado entender cómo llegué allí, porque no recuerdo que nadie me ayudara. A veces pienso que pudo haber sido una intervención divina, un ángel o simplemente algo que nunca podré explicar. Lo único que sé es que sigo aquí para contarlo. Sufrí un accidente en una autopista cuando estaba completamente detenido. Un vehículo que venía detrás me impactó a unos 120 kilómetros por hora. Según me contaron después, el golpe me lanzó contra el coche que tenía delante, luego hizo que mi vehículo girara y chocara contra el muro de concreto, para finalmente devolverme al tráfico, donde otro automóvil volvió a impactarme. Yo apenas recuerdo fragmentos borrosos de todo lo ocurrido. Tuvieron que cortar parte del vehículo para poder sacarme, y el accidente destruyó gravemente mi columna vertebral. Han pasado 20 años desde entonces. Sigo trabajando todos los días en el sector de la salud y continúo sometiéndome a cirugías de columna cuando son necesarias. Este agosto me prepararé para una fusión vertebral entre las vértebras L3 y S1. A pesar del dolor constante, me niego a dejar de vivir mi vida. Me duele prácticamente cada momento de cada día, pero nunca he querido rendirme. Mi médico de familia me salvó la vida y ha cuidado de mí desde aquel accidente. Gracias a él nunca he tenido que preocuparme por recibir el tratamiento que necesito. Aunque podría haber optado por quedarme en casa y vivir con una discapacidad permanente, siempre he preferido seguir adelante y continuar haciendo todo lo posible por mantener una vida activa. Durante 3 despliegues en Irak, fui alcanzado por 8 artefactos explosivos improvisados. En 3 de esos ataques hubo heridos en mi vehículo y, en uno de ellos, fui el único sobreviviente. Ese es, sin duda, el momento en que estuve más cerca de morir. Nuestro vehículo fue alcanzado en la rueda trasera izquierda por varias minas antitanque colocadas juntas. La explosión nos lanzó por los aires y terminamos cayendo de lado sobre el costado del pasajero. El médico de nuestro pelotón iba sentado en la parte trasera izquierda y falleció instantáneamente a causa de las heridas provocadas por fragmentos de la explosión. El artillero salió despedido y terminó atrapado debajo del vehículo. Mi jefe de escuadra recibió un fragmento en el cuello que le provocó una hemorragia grave y comprometió su capacidad para respirar. Yo era quien conducía. Increíblemente, logré salir con vida y mis lesiones se limitaron a una lesión cerebral traumática leve. Aún hoy me cuesta comprender cómo sobreviví cuando todos los que me rodeaban sufrieron consecuencias mucho más graves. Cuando estaba embarazada de 7 meses sufrí una grave infección renal. Una de las esposas de los soldados me llevó a mí y a mi hijo de 2 años al hospital. Mi entonces esposo estaba desplegado en Irak, así que me encontraba sola cuando todo ocurrió. Recuerdo muy poco de aquellos días. De alguna manera, mis padres lograron contactar con la Cruz Roja para organizar nuestro regreso desde Alemania a Estados Unidos.
Sé que me subieron a un avión junto a mi hijo, y que las azafatas nos cuidaron con mucha amabilidad durante todo el viaje. Al aterrizar, fui ingresada nuevamente en el hospital. Permanecí allí varias semanas más. Los médicos estaban preocupados porque los antibióticos que necesitaban administrarme eran muy fuertes y no sabían si podrían afectar al bebé. La incertidumbre fue enorme durante todo el proceso. Afortunadamente, ambos salimos adelante. Mi hija nació sana y sin complicaciones. No estoy completamente seguro de que haya sido el momento más cercano a la muerte, pero es el que más recuerdo. Alrededor del año 2000 estaba cuidando la casa de una amiga en Los Ángeles mientras ella estaba de vacaciones. Me había dejado las llaves y, a mitad del viaje, me pidió que pasara por la casa para hacerle un favor. Entré por una puerta lateral y la dejé abierta. Mientras estaba dentro, me llamó la atención que el teléfono fijo emitía un breve timbre cada minuto y luego se cortaba. Al poco tiempo entendí lo que estaba pasando. Mi amiga había dejado activada la alarma de seguridad y nunca me lo había dicho. Yo tampoco sabía cómo desactivarla. Sabía que probablemente la policía sería avisada, así que decidí esperar dentro de la casa. Fue un error, pero hacía mucho calor afuera. Finalmente vi un coche patrulla estacionado frente a la vivienda y a un agente apoyado junto a él. Caminé hacia la puerta lateral diciendo, «Hola. Estoy aquí dentro». Pero cuando llegué a la salida, me encontré con el policía a apenas 3 metros de distancia, con el arma desenfundada y apuntando hacia mis pies. «¿Hay alguien más dentro de la casa?», me preguntó. Tuvimos una breve conversación mientras mantenía el arma lista. Luego me pidió identificación. Le respondí que sí y le expliqué exactamente dónde estaba mi cartera, en el bolsillo interior izquierdo de mi chaqueta. Le dije que iba a sacarla lentamente. Con una sola mano, y moviéndome con extremo cuidado, introduje 2 dedos en el bolsillo y extraje la cartera despacio. Durante todo ese tiempo el arma siguió apuntándome. Ese fue el momento en que más cerca me sentí de la muerte. Bastaba un malentendido o un movimiento brusco para que la situación terminara de una forma muy distinta. Muchísimo. Tan cerca que, sinceramente, podría haber muerto. En 1991 fui atropellado por un automóvil y el lado izquierdo de mi rostro quedó gravemente destruido. Los cirujanos tuvieron que reconstruir toda esa parte utilizando placas, mallas, tornillos y otros elementos de fijación. La lesión era tan grave que el equipo médico tuvo que realizar una reconstrucción completa de la zona facial. Me practicaron una traqueotomía de emergencia para que pudiera respirar. También tuvieron que reconstruir mi mandíbula, que permaneció inmovilizada durante 2 meses, además del pómulo y la cavidad ósea alrededor del ojo. La operación duró 14 horas. Pasé 2 semanas hospitalizado y necesité aproximadamente 2 meses de recuperación. Más adelante me sometí a una cirugía ambulatoria adicional para corregir la cicatriz de la traqueotomía. Después del primer año, calculo que estaba recuperado en un 99%. Las secuelas fueron mínimas. De vez en cuando sufro dolores de cabeza localizados, pero poco más. Si me vieras hoy en persona, probablemente nunca imaginarías la magnitud de la reconstrucción facial que me realizaron. De hecho, es posible que ni siquiera notaras que hubo una cirugía. Estoy muy satisfecho con el resultado. Recibí un tratamiento reconstructivo excepcional para la época, especialmente considerando que todo ocurrió en 1991.